Por favor, sus Biblias, vamos a la palabra del Señor y queremos seguir hoy día todavía, viernes, y mañana concluimos en la mañana, y damos gracias al Señor por estos días, y espero que de una u otra forma Dios haya venido hablando a sus vidas y con el mensaje pueda ser para algún cambio, alguna transformación, alguna decisión en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos ahora a otro pasaje, es el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Si lo encuentran allí, amén dicen, y luego vamos a orar. Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Lo encontraron? Amén. Bienísimo. Entonces, oramos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por que a pesar tal vez del cansancio y a pesar tal vez, Dios, del desvelo, se puede seguir, Señor. Se puede continuar por la fuerza que tú nos das, como también, Señor, por la vitalidad de la juventud. Y gracias, Dios, por cada uno de este grupo de jóvenes que sigue, Dios, en este campamento, siendo, Dios, influenciado, siendo ayudado, siendo enseñado, siendo, Dios, partícipe de una obra tuya en este lugar, Señor. Sigue obrando en medio nuestro y da, Señor, tú los frutos en nuestras vidas conforme a tu gracia, conforme a tus regalos, a tu capacidad que nos da, Señor, a cada uno, y seamos, Dios, cada día mejor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es muy conocido y creo que ustedes, como parte de una zona de producción de mucha uva, entenderían mucho mejor tal vez que yo la ilustración y la parábola de Jesús acerca de la vid y los pámpanos. Y quería hablar hoy acerca de frutos, ya que cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo él también de otra manera, diciéndolo, no tengo excusa y no debo tener excusa para quejarme. Debo trabajar, debo dar frutos para el Señor. La expresión también todo lo puedo en Cristo tiene que ver con alguien que no se está quedando atrás con las cosas que son débiles en uno, que son cosas malas que no se puede hacer, sino que todo se puede hacer. ¿Por qué? Porque un creyente siempre debe estar produciendo, siempre debe estar dando fruto, siempre debe estar trabajando, siempre debe ir adelante. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, si pensamos en eso, quería hoy ilustrar el mensaje con esta porción de de Juan, capítulo 15. Leamos los primeros versículos, por lo menos hasta el versículo 5, que son los más conocidos y lo más claro tal vez en esta parábola. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de él nada podemos hacer. Yo soy la vid, dice el Señor, verdadera, y mi Padre es el labrador. Ya Jesús había contado también en otro evangelio una parábola también de un labrador, de un hombre dueño de una viña y que también tenía allí para sembrar y había sembrado. Ahora lo vuelve a hacer a través de un mensaje más claro, tal vez, y más directo en relación a dar fruto y producir permaneciendo en el Señor. No sé cómo pensamos y cómo comprendemos nosotros la idea de fruto o de dar fruto. ¿Nuestra vida es fructífera o no lo es? Hasta ahora, ¿damos fruto o no damos fruto? El concepto de fruto siempre está ligado al concepto de una planta. Jesús en una ocasión
Por ejemplo, en Mateo, Jesús en una ocasión dice que tenía hambre muy de mañana y fue y se acercó a una planta y no encontró fruto. Y cuando no encontró fruto, ¿qué hizo? La maldijo para que no tuviese más fruto. Porque para Jesús era claro que si una planta tiene que dar fruto, debe dar fruto. Si es una planta fructífera, tiene que tener fruto cuando es su tiempo. Y cuando no lo tiene, entonces tiene que dejar de existir. Nosotros teníamos en casa un limón. Teníamos en casa por un buen tiempo un limón, plantamos un limón y lo tuvimos, pasó el tiempo, nada y nada y nada, y otros tenían limones cosechando y nosotros nada, y un día nos cansamos del limón y lo cortamos y lo sacamos de raíz, lo arranqué todo y lo saqué fuera de la casa, ¿ah? Porque la verdad que si uno quiere plantar un árbol de sombra, sabe que no va a dar, nunca va a esperar fruto, porque solo tiene una sombra, solamente tiene para sombra. Pero si uno tiene plantado un árbol de fruta, uno espera fruto. Y si no hay fruto, es un problema. Es un problema. Tener un árbol que da fruto y que no está dando fruto en el tiempo es un problema. El Señor ilustra acá a través de la vid. La vid acá es justamente la planta de la uva. La planta de la uva. Dice que Él, el Señor Jesucristo, es la vid verdadera. Dice que nuestro Padre, el Padre Celestial, es el labrador. Y todo pámpano tiene que ver con el brote que hay del principal árbol de la vid. El brote que no lleva fruto, lo quitará. Eso que no sirve, se saca. Porque si no da fruto, no es productivo. Los que saben de producir uva, saben quitar justamente los brotes. Saben quitar y cortar justamente los pámpanos, porque si están allí y no producen uva, no sirve. Se lo quita. Y por último, no solo que no sirve ese producto, sino que hace a la planta más estéril. Y entonces es necesario sacarla de allí para que brote un nuevo brote o un nuevo pámpano y entonces venga el fruto. Y entonces da una categoría aquí de algo distinto. Si usted va a anotar conmigo, lleve algo allí en un apunte para poner en cuenta lo que dice el Señor. Hay quienes entonces no dan fruto. Es la primera categoría. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es la primera cosa. Hay quienes y hay quien no lleva fruto. Es lo primero que va a decir acá. No vamos a decir otra cosa, solamente vamos a decir las categorías. Primero está el que no lleva fruto. Segundo, si no lleva fruto, se lo quita. Y todo aquel, segundo, que es el primero en la lista en sí, hay uno que lleva fruto. Y todo aquel que lleva fruto, ese sería el número 1. Hay los que no, y luego el que lleva fruto. El que lleva fruto le limpiará. ¿Para que lleve qué más? Más fruto. Segunda categoría, no solamente llevar fruto o tener fruto, sino tener más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ahora, ¿qué dice allá? Lleva mucho fruto. Entonces hay quienes llevan fruto, hay quienes llevan más fruto y hay quienes llevan mucho fruto. 3 categorías, hay como un progreso de producir, de dar fruto, de ser más productivo. ¿Por qué? Porque no se queda solo con algo, sino que va avanzando y creciendo. Cuando alguien planta una planta fructífera o de fruto, espera recibir siempre fruto. Por ejemplo, hay una frase allí en Proverbios, capítulo 14, versículo 23, dice, en toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto, debe haber fruto en todo entonces lo que se produce. El Señor dice que nosotros somos los que debemos dar fruto. ¿Qué somos nosotros? Pámpanos. Dígale al que está a su lado, pámpano.
Ya, sos un pámpano. ¿Ah? Y pregúntele ahora, ¿estás dando fruto? ¿Estás dando más fruto o estás dando mucho fruto? A ver, que le responda al que está a su lado. ¿Está llevando fruto? ¿Está llevando más fruto? ¿Está llevando mucho fruto? ¿O está al otro lado? No tiene nada de fruto. ¿Dónde estamos? ¿En qué categoría estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Sin fruto o con fruto? ¿Ah? Y cada uno puede pensar ahora sí, tal vez si realmente estamos nosotros produciendo para el Señor, dando fruto. Podemos ilustrarlo también esto con el Salmo 1. Conocemos el Salmo 1 y quisiera leerlo. Vayan conmigo por favor al Salmo 1. El salmista comienza de buena forma y de gran manera, muy maravillosamente es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hace? Lo contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como, acá vamos a la idea de fruto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una planta plantada a la orilla de aguas corrientes produce, tiene siempre aguas, tiene siempre vitalidad. Y nosotros estamos en Cristo, fuente de río eterno, fuente de agua cristalina. En el Señor siempre tenemos que producir. El secreto en el capítulo 15 de Juan es permanecer. Si permanecemos en Él, hay garantías de dar fruto, de dar más fruto, de dar mucho fruto. Si no permanecemos en Él, entonces no esperemos dar fruto. Nosotros, si no damos frutos como cristianos, tenemos un gran problema. Generación de jóvenes sin fruto. Entonces, ¿qué esperamos del Señor? Que Dios nos premie, que Dios nos recompense, que Dios nos ponga allí como algún adorno. Pues no somos eso. Yo he dicho sí, algunos de un tiempo acá, usando siempre la idea de los bonsai. ¿Somos cristianos que damos fruto o somos cristianos bonsai? ¿Ah? ¿Sabe usted el bonsai? ¿Conoce el bonsai, no? Esos arbolitos chiquitos allí, que ¿para qué sirven? Para adorno nomás. Para adorno. Mucho cuidado, hay que cuidarlos, son delicados. Yo he tenido bonsai en casa, 2 bonsai, y qué cuidado que hay que tener, que la agüita, que los bichos, que no sé qué más, que no lo toquen, que no lo agarren. Y ahí nomás hay que ver y no tocar. Y hay que cuidarlo todo el tiempo, necesita cuidado, que la sombra, que el mucho sol, que un poquito de sol, todo es un cuidado para criar un arbolito para que se vea bonito nomás. Y hay algunos cristianos así, para bonitos están nomás. Ahí para adornos nomás, delicaditos nomás. No hacen nada, no dan nada, y solamente hay que cuidarlos y cuidarlos y cuidarlos. ¿Y cuándo me va a decir cuándo me va a dar un producto? ¿Cuándo me va a dar un fruto? ¿Cuándo me va a beneficiar en algo esa planta? Nunca. Un bonsai siempre necesita cuidado. Siempre necesito yo estar dedicado solo a eso y solo trabajar para él. El cristiano bonsai es algo que el Señor no quiere. Dios quiere que nosotros cumplamos nuestro rol de hombres y mujeres, que demos fruto, que produzcamos, que llevemos más fruto, que demos mucho fruto, que le demos gloria al Señor por medio de los frutos que damos nosotros, que damos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque podemos dar fruto.
Lo natural en la vida de un cristiano, de un discípulo del Señor, es que produzca. Por sus frutos los conoceréis. No solamente hablando de la vida de enseñanza, la vida de un maestro bíblico, sino la vida de alguien que verdaderamente maduramente reproduce o se reproduce en cosas buenas y saludables. ¿Recuerdan ustedes el listado de los frutos del Espíritu? Está en Gálatas. Si van conmigo y me acompañan a Gálatas, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 19 y luego vamos a meternos al 22 y 23, que está el listado de los dones, de los frutos, o del fruto, porque es el fruto, con varios elementos allá adentro, 9 en sí. Dice el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En otra porción dice el apóstol Pablo, esto era vosotros en otro tiempo. En otro tiempo así eras vosotros, mas ahora, porque está el más o el pero del versículo 22, mas el fruto, lo contrario al mundo, lo contrario a una vida libertina en el mundo, fuera de la voluntad del Señor, apartado de lo que es espiritual, es esto, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado las cosas, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Entonces nosotros debemos considerar si verdaderamente estamos dando frutos espirituales, frutos de cristianos, frutos de discípulos del Señor, o tal vez ni somos discípulos, porque tal vez solo somos simpatizantes. Y en este mundo hay simpatizantes o discípulos. Recuerden que a los cristianos solo hoy, en nuestra generación, nos llaman bautistas, solo en nuestra generación nos llaman cristianos. Muchos años atrás nos han llamado así, nos han llamado protestantes, nos han llamado de muchas formas a los grupos de iglesias, pero bíblicamente el Señor dijo, y luego los discípulos también adoptaron siempre ese término de ser discípulos. Así que nosotros, y la meta siempre fue hacer discípulos, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñándole, y tiene que ver con bautizar y todo lo demás, pero hay que hacer discípulo. La meta en toda la tarea cristiana es no ser solamente un profesante, no solamente ser un simpatizante, no solamente ser alguien que dice soy un cristiano allí nominal, soy un cristiano pasivo. Eso es medio raro escuchar cosas como esa en la iglesia. Sí, soy en la iglesia, pero ahora estoy en pasivo. En modo avión, no sirvo para nada, digamos, ¿no? Ahí estoy en modo avión, no sé, estoy allí ahora, estoy en mi año sabático, dicen algunos, no sé, estoy en descanso y cosas como esa. No existe tal cosa, o eres cristiano o no lo eres, o eres simpatizante o eres discípulo del Señor. Y como discípulos producimos, damos fruto, llevamos mucho fruto, damos al Señor lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Es lo natural. Un árbol plantado junto a corriente de agua da fruto en su tiempo. Permanece siempre verde, permanece siempre vivo. Y dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que anda en esa palabra, que anda en los frutos del Señor, que anda en el camino del Señor, que anda en la ley de Jehová y se deleita en el camino del Señor. Creo yo que la iglesia, los jóvenes, todos necesitamos comprender
que no puede haber un concepto de cristianos sin fruto, cristianos pasivos, cristianos nominales, cristianos de asistencia, cristianos solamente para estar en la iglesia y todo aquello. Si el Señor solo nos salvó para ser cantantes, para solamente cantar, y nosotros decimos, ¿para qué venimos a la iglesia? Bueno, vengo a cantar. Soy cristiano porque me gusta cantar. Y si es por cantar, al fin y al cabo, dice algunos, nos estamos preparando para un día cantar en el cielo. Bueno, algunos son tan malos para cantar, es mejor que se vayan ya rápido porque allá van a cantar mejor. Acá no van a cantar, no van a mejorar ni concurso tal vez, digamos, ¿no? De canto ya, intensivo. Si es por canto, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y no estoy desmereciendo la alabanza. Creo que cantamos y debemos cantar siempre al Señor y todo lo demás. Pero si ese es el propósito de estar acá, no es real. No es lo que verdaderamente Dios quiere. El propósito de estar acá es dar fruto. Y dar fruto tiene que ver con varios aspectos. ¿Cómo un creyente da fruto? Se reproduce en otros creyentes. Es decir, el discípulo se multiplica. Si hoy estamos aquí, ¿cuántos jóvenes? ¿Cuántos hay acá ahora? ¿Cuántos registraron? 92. Y hay 92 acá que realmente dan fruto, dan más fruto y dan mucho fruto. ¿Qué debería reproducir y cómo debería cambiar eso de aquí a 1 año, 2 años, 3 años o 5 años? No en la misma cantidad, obviamente. En duplicar, triplicar o más este grupo. Y no por la tarea del pastor, por la tarea de los pastores, por la tarea del misionero, de los misioneros solamente, sino que cada uno de nosotros debe multiplicarse en otro discípulo. Debe llevar a otra persona a Cristo. Debe estar haciendo obra evangelística continuamente. Su vida y su testimonio es un reflejo del Señor y por tanto otros quieren parecerse a usted y dicen, ¿y qué te pasó? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres mejor persona? Y quieren ser como usted es ya. ¿Por qué? Porque ven un cambio, ven algo positivo, ven algo saludable y bueno. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho. Su testimonio atrae a otro, no espanta a otro. Es triste más bien algunas iglesias decir que gente no quiere llegar a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque dicen, ahí está fulano, ahí está él. Mientras él esté allí, mientras ella esté allí, no voy a esa iglesia. Y en vez de ser una forma de atracción, un reflejo del Señor, una muestra de un cambio, una muestra de un ejemplo a seguir, somos los que hacemos que las otras personas no quieran venir en pos de Cristo. Pues debemos nosotros negarnos nosotros mismos, ir en pos de Cristo y que otros puedan seguir nuestras pisadas. ¿Por qué? Porque somos distintos. Somos diferentes y tiene que ver con madurez. Vieron que allá dice que son los frutos del Espíritu. Y si son los frutos del Espíritu, entonces, ¿dónde opera el Espíritu? En salvos, en cristianos, en genuinamente salvados, regenerados por la sangre de Cristo. Ahí se reproduce el Espíritu Santo. Ahí se ve el Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos la salvación de gracia, dice, recibiréis poder. Dunamis, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. Tiene que ver con un poder que está en nosotros. Efesios capítulo 1 también dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos al Espíritu Santo. No creemos ya más en una venida esporádica del Espíritu Santo, sino en una morada eterna del Espíritu Santo en nosotros. No se va. No perdemos por eso la salvación. El Espíritu Santo en nosotros se debe evidenciar en los frutos o el fruto. Y entonces podemos ver que el hermano que era difícil de llevar, de sobrellevar, el hermano que era complicado, el hermano que era malo, perverso, el hermano que no cambiaba, el hermano que tenía una vida muy mala en su carácter, hoy por la obra del Espíritu Santo cambia.
cambia, se ve en un cambio en su interior, en su manera de vivir, y usted y yo debemos cambiar. ¿Se ha puesto a pensar usted, y tal vez se tiene esta pregunta, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no puede cambiar? Y tal vez el Espíritu Santo es el que en usted debió y debe trabajar para eso, pero usted no está realmente conectado con el Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. ¿Permanece en el Señor usted o no permanece en el Señor? Cuando se hace justamente esta idea me puse a mirar y he mirado algunos videos de cómo la gente poda la planta, la vid, la uva, en el podar, en hacer injerto, en hacer los cortes y todo eso. Es tan delicado y tan cuidadoso y es tan detallista para poder siempre pensar en que va a dar fruto. Y que siempre lo que hace, cada detalle que hace el Señor, en este caso el labrador, el padre, el dueño de la vid, lo hace pensando en que quiere más fruto. El Señor quiere que usted y yo demos fruto. Si no estamos dando fruto, jóvenes, es un problema. Es un problema de identidad cristiana, es un problema de madurez cristiana, es un problema de conexión con el Señor. Porque no estamos en Él, no estamos con Él. ¿Y cómo esperamos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? Si no permanecemos en Él. ¿Qué hace que usted no permanezca en el Señor? Dijimos estos días, tal vez pecado, pero tal vez no solamente es pecado, dijimos que también es falta de decisión, determinación, pero también creo que tiene que ver con que nosotros no hemos considerado seriamente la idea de permanecer como una vitalidad. Permanecer tiene que ver con no soltar nunca, porque separado de Él no vamos a poder hacer nada. ¿Es para usted importante o es de suma importancia, es de vida o muerte permanecer con Cristo? Y debería ser así. Debería ser así. Deberíamos realmente considerar que separado de Él nada podemos hacer. Permanezca en el Señor, permanezca en Jesucristo, permanezca en Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Pensemos en esto y pensemos en los frutos. ¿Qué manera de vivir de un creyente con frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Qué puede producirse? Se puede reproducir en alguien mejor para vivir. Es el prototipo de cristianos que Dios quiere que nosotros imitemos y sigamos. Es el modelo a seguir. Es el cambio que el Señor quiere ver en nosotros. Una nueva vida en Cristo es posible. Si usted no ha considerado un verdadero cambio en su ser, Dios lo puede cambiar. Es posible cambiar. No se quede pensando que no va a poder cambiar. Algunos dicen, así nací, así moriré. Hace una canción, dice por ahí, ¿no? Por allí. Entonces, no, es que yo siempre soy así, siempre yo he sido así. Es que mi familia, es que mi padre, es que mi madre, es que yo me parezco a mi padre, es que yo me parezco a mi madre. Sí, yo sé que usted tiene un padre, tiene una madre, se puede parecer a él, pero recuerde que ahora en Cristo usted tiene un Padre celestial. Y si usted tiene un Padre celestial, se debe parecer a nuestro Padre celestial. Y debe verse en nosotros el cambio, la transformación. Y ese es el fruto del Espíritu, el fruto que transforma. Y un hermano me decía, pastor, ¿se puede pelear con un hermano que está lleno del Espíritu Santo? Pues no. No, creo que no se pudiera pelear con una persona que está lleno del Espíritu Santo. No lo podés enojar así fácilmente. Tendría que ser una injusticia para eso, porque el Señor se enojó por injusticia. Pero lleno del Espíritu Santo es alguien que verdaderamente comienza a vivir en otro nivel. Un nivel espiritual que vive realmente en esa paz, vive en ese amor, vive en esa fe, vive en esa convicción plena en el Señor. Es alguien de control, de dominio propio.
¿Le falta a usted dominio propio? Muchos de los jóvenes más luchan con eso, dominio propio, es decir, tener el control o poder ser controlado, darle el control al Espíritu Santo. Dice Pablo a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si el vino, si la bebida, si la borrachera controla a la persona y lo descontrola en sí, debe ser el Espíritu Santo el que controle al creyente. Y nosotros no vivamos conforme a nosotros mismos, sino conforme a un andar espiritual, dando frutos espirituales, dando evidencia de cambio. Ahora, creo que a veces nos conformamos y somos muy conformistas. ¿Recuerdan el listado? Dije fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Hacemos alguito o hacemos algo y ya creemos que hemos hecho todo y que hemos comprado el cielo, ya tenemos nuestro palacio en el cielo. ¿Ah? Con haber hecho un poquito, con haber hecho algo. Por eso justamente el Señor decía que cuando nosotros acabemos de hacer lo que hemos hecho, lo único que debemos decir es: siervo, inútiles somos. ¿Ah? Y nosotros a veces, ¿qué pasa? Hacemos algo, ¿no? Trabajamos en la iglesia, tenemos un ministerio, hacemos una cosa allí, comenzamos a servir o a trabajar, y cuando hacemos algo, decimos: ya yo hice, ya yo cumplí, le toca a este, le toca a él, mándelo a él no ha hecho nada, yo ya hice. Con algo que hacemos pretendemos justificarnos. Creo que el concepto de fruto, más fruto, mucho fruto, es de alguien que no se cansa de dar fruto. No se cansa de producir, que no se cansa de trabajar, que siempre quiere más, que es progresivamente exigente en la labor que Dios le ha encomendado. Yo un poco de eso a veces exhorto a los mayores, porque los mayores resultan que a veces ya han trabajado algunos años en la iglesia, al ministerio, y dicen: ya nosotros trabajamos, le toca a los jóvenes, le toca a ellos. Y está bien que hayan trabajado, y está bien que hayan dejado ya un trabajo, pero no es que le toca a los jóvenes. Los jóvenes tienen su turno y deben trabajar. Seguimos todos trabajando. Y debe seguir el mayor trabajando sin cansarse, y hasta que tenga las posibilidades físicas o las posibilidades mentales para hacerlo, lo debe seguir haciendo. Como Pablo decía, ya está pronto. Él miraba ya cuando ya estaba por morir, cuando ya estaba por ser martirizado, él consideraba que estaba pronto su partida, pero seguía trabajando. Nosotros deberíamos pensar en trabajar ¿hasta cuándo? ¿Ah? No, unos cuantos años y después me jubilo. Unos añitos nomás le voy a dar al Señor y con eso ya me basta, ya me gané un poquito en el cielo y con eso va a ser suficiente. Y algunos piensan con el concepto de casa, ¿no? Porque recuerdan que el Señor dijo que iba a preparar morada para nosotros y hay allá. Y también el Señor dijo que nosotros debemos hacer tesoro en el cielo y no acá en la tierra. Y resulta que nuestras obras, como dice 1 Corintios también, habla de las obras, pero en 2 Corintios teníamos que pensar nosotros en que las obras también nos van a dar premios, recompensa en el cielo. Y algunos dicen: ya me gané, ya tengo algo más. Y si usted, le pregunto a ustedes jóvenes todos, si hoy fuese el Bema, ¿saben qué es el Bema, no? El tribunal de Cristo. Si hoy fuese el tribunal de Cristo, y si tuviésemos hoy que dar cuenta al Señor, si hoy tuvieses que venir ante nuestro Señor y tuvieses que venir a presentar tus obras y ser recompensado por tus acciones, por tu manera de vivir, por tus frutos, ¿tienes para dar al Señor? ¿Tienes que dar al Señor? Y segundo, tal vez tiene, pero pregunto, ¿tus obras son de oro o plata? ¿O son tal vez de heno y hojarasca? Que cuando se han pasado por el fuego,
¿Van a pasar y van a ser aprobados, refinados, o van a ser quemados y destruidos porque no sirven de nada? Y tiene que ver también con la motivación. Si usted está trabajando y usted dice, no, yo estoy dando fruto porque estoy trabajando, ¿cuál es tu motivación para seguir al Señor? ¿Cuál es tu motivación? Y tú dices, no, yo quiero dar ofrenda. Por ejemplo, los que dan ofrenda o diezmo, bien, van y dan su ofrenda y cantan la canción y dice que el Señor nos va a dar el doble de lo que damos. Hay una canción que se canta en algunas iglesias todavía, donde dicen, dale tu ofrenda al Señor, y no me acuerdo qué más por allí. Y luego dice, y el Señor te dará el doble. Uno, que la Biblia nunca habla de que nos va a dar el doble, por si acaso. No sé de dónde sacaron esa frase, pero la Biblia no dice eso. Que Dios nos puede dar y nos puede dar más que el doble y todo eso, eso es una obra del Señor, Él lo puede hacer. Pero la Biblia no dice que nos va a dar el doble. Pero algunos parece que van y agarran su billete, agarran algo por allí y dicen, voy a darle 100 bolivianos al Señor. Y Señor, ¿qué espero? El doble. Señor, para el otro mes, 200. Quiero 200. Y parece que hacen cambalache con Dios. Te doy 100 para que tú me des 200. Vamos a la iglesia y servimos y nos involucramos, pero ¿para qué? Para que nos reconozcan. Cuando no nos reconocen y no nos aplauden y no nos dan la gracia, una plaqueta, un reconocimiento, entonces decimos, no vale la pena. No lo hago. ¿Tu motivación qué es? Material. Tu motivación es reconocimiento de los hombres. Y tú haces tal vez trabajas, tal vez tú sí eres productivo, tal vez yo estoy criticándote y diciéndote que tú no haces nada, tal vez sí trabajas, tal vez eres trabajador, eres valiente, eres servicial, usas tus dones, estás en la iglesia, estás en ministerio, eres muy ocupado, ¡qué bueno! Pero la pregunta será, si estamos otra vez en el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pesadas. Y el Señor conoce con qué motivación hicimos nuestras obras. ¿Serán aprobadas como obras de oro y plata? ¿O serán aprobadas como solamente obras de heno y hojarasca? No sirven. Y si tu motivación no es Cristo, no es el Señor, y dale al Señor lo mejor sin esperar nada a cambio, un servicio por gratitud, nosotros no deberíamos servir al Señor para que Dios nos dé. Deberíamos servir al Señor porque Él ya nos dio todo. Amén. ¿Me entendieron? No servimos al Señor para que nos dé. Ya Él lo hizo, hermano. Ya lo hizo. Ya pagó el precio. Ya compró, ya nos compró. Recuerda la palabra redención. La palabra redención tiene que ver con un esclavo. Un esclavo que no podía salvarse, no podía pagar su deuda, no podía estar libre, y ese esclavo necesitó de alguien más que venga y le salve, le rescate, que pague la deuda. Y son las palabras que en la gramática griega es agoraxo, es agoraxo, lutró. ¿Qué significa esas tres palabras? Un esclavo en el mercado ofrecido, y vino alguien y pagó el precio. Vino alguien y lo quitó de ese lugar. Y no solamente lo quitó del mercado de esclavo, sino que lo hizo libre. Y hoy en Cristo somos libres. Hoy en Cristo somos justificados. Hoy en Cristo no servimos nosotros porque Él nos va a dar. Ya lo dio, ya lo hizo. Y lo que nosotros hacemos en servicio es servir al Señor por gratitud, porque Él ya lo hizo todo. Y si no somos agradecidos, entonces somos malagradecidos. No sirva a Dios, jóvenes, hermanos, no sirvamos al Señor siempre considerando qué me va a dar el Señor, qué gano yo. Cuando sirvo al Señor, no es lo que yo gane, no es lo que yo voy a ganar, es lo que Dios, el reino, la obra, la iglesia, el ministerio va a ganar. No es para mí, es para darlo a los demás. Entonces, considere usted que puede que haga mucho y usted diga, yo tengo fruto. Sí, yo doy fruto. Yo sé que algunos que cuando le preguntaron allí al que estaba a su lado si daba fruto, algunos han dicho, sí, yo
le doy un poco. Sí, tengo algunos frutos por allí ya guardaditos. Tengo mi castillo allá en el cielo. Yo estaba discipulando a unos nietos de un hombre muy bueno, muy servicial, muy entregado a la obra. Era un misionero que plantó varias iglesias allá en Santa Cruz. Y yo estaba discipulando a sus nietos cuando ellos cuando yo era estudiante del seminario. Y cuando lo estaba discipulando, llegamos al punto de un poco de esto, de los frutos, pero creo que el tema principal era la morada eterna allá en los cielos, que tenemos, que recibimos, la recompensa y todo eso, el tema. Y uno de los nietos dice, yo voy a ir a vivir a la casa de mi abuelo. ¿Cómo es eso? Le digo, ¿no? Claro, mi abuelo con todo lo que ha trabajado, en el cielo debe tener una mansión. Claro, el abuelo fundó iglesia, el abuelo fundó colegio, el abuelo hizo mucho ministerio, trabajó muy bien. Y él dice, pensaba vivir de los frutos del abuelo. Ya, de los frutos del abuelo. Aquí no hay, hermano, cambalache, préstamo, alquileres, de cosas así, ¿ya? Aquí es cada uno debe producir. Cada uno recibirá su recompensa. Cada uno será recompensado, premiado. Y el Señor dirá, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. O dirá, siervo inútil. ¿Qué somos? ¿Útil o inútiles? Mírale acá a su lado. ¿Cara de qué tiene? ¿De útil o de inútil? ¿Ah? Cara de sueño, dice, tiene. ¿Ah? Así que yo sé que debemos nosotros seriamente pensar en estas cosas que menciono hoy. Culmino diciéndolo de esta forma. Si el Señor, como Pablo, tenía bien determinado allí, diciendo todo lo puedo en Cristo, era alguien que no tenía excusa, es alguien que iba adelante, trabajaba, era un hombre trabajador. Mírenlo a Pablo trabajando. Qué manera de trabajar, incansable. Era alguien que por si acaso nunca más quiso casarse por nada más, por trabajar. Y dijo que las mujeres eran congoja, eran una carga para él, para el ministerio. Y no que Pablo estaba en contra del matrimonio, sino que él tenía una carga tan grande y tan pesada por el evangelio, porque se convirtió ya mayor, ya grande. Y cuando se convirtió ya grande, ya mayor, ya el llamado del Señor le llevó a entregarlo todo. Y era un discípulo, era un apóstol del Señor. Y se entregó por completo, y su entrega por completo le hizo ser un hombre que verdaderamente nos deja legado y ejemplo de servicio, de entrega, de trabajo, de nunca estar excusándose, de no quejarse, de trabajar, de producir, de ser un hombre productivo realmente en todo sentido, y nunca hacerlo para su vanagloria, sino solamente hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, veamos eso en nosotros. Veamos si estamos dando fruto. Revisemos si nuestro fruto es aceptable delante del Señor o es un fruto que solamente está buscando un rédito, un crédito, una vanagloria personal. Y si no, si tu motivación no es la correcta, cambia ahora. De nada va a servir tener ofrenda, servicio, ministerio, trabajo en la iglesia, si tu corazón, si tu motivación no es el Señor, no es por el Señor. Si es otras cosas, algunos van a la iglesia por una chica, por ejemplo. Si es esa tu motivación, terrible error. Si es un chico, al revés también pasa. Terrible motivación y fracaso a la misma vez. Yo me he dado cuenta que he casado a muchas personas, más de 30 ya, y son pocas comparadas con otros que hacen ministerio, pero algo que me he dado cuenta es que así ha pasado, todas, siempre, ni un fracaso en eso. Todas las parejas que se casaron con gente que llegó por ellos están mal hoy en día.
están mal y están fuera y están lejos de los caminos del Señor. Es decir, personas que llegaron solamente para decir, me convertí para casarme con ella. Yo también soy cristiano, pero para casarme con ella o para casarme con él. Y sí, o pastor, ya se convirtió, podemos casarnos. Sí, y cosas como eso. Les aseguro que los que llegaron a ese nivel o en ese punto y así de dudosa procedencia llegaron a la iglesia, están mal. Porque no podemos engañar al Señor. Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras obras, conoce nuestros frutos, conoce nuestra motivación. Revisa cuál es tu motivación para trabajar, servir al Señor. Si lo estás haciendo, revisa. Si no estás trabajando, no estás sirviendo, considera que un creyente da fruto, es natural. Si no da fruto, ¿te imaginas que el Señor haga lo mismo que la higuera? Que te maldiga y no dé fruto más. Pues debería entonces tú considerar hacer un cambio en tu vida y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti y que produzca fruto. Fruto que den gloria al Señor para su ministerio acá, pero también para la eternidad. Y te aseguro que Dios nunca olvida, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, nunca olvida el trabajo que hacemos hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios paga. Dios no es injusto. Dios paga. Y te aseguro que Dios paga mucho mejor que cualquiera de nosotros. Puede que no te recompense tu pastor, puede que no te recompense la iglesia, puede que no te den plaquetas, reconocimiento, puede que trabajes y entregues todo y lo pierdas todo por Cristo, pero el Señor no es injusto. Y el Señor hace un pago y lo hace mejor Él. Así que da cuenta al Señor siempre de eso y revisa si hay fruto en ti. ¿Estamos dando fruto o no? Vamos a orar ahora. Señor, gracias por esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra una vez más, Señor, haga la obra en cada corazón nuestro y podamos todos, Señor, alinearnos a tu voluntad y comprender, Señor, la dimensión también espiritual de dar fruto. Nosotros, Dios, no estamos aquí, Señor, para estar, Señor, entreteniendo, para estar, Señor, de bonito, para estar, Señor, pasando la vida nomás, sin producir, sin dejar, Señor, huellas en este mundo, sin dejar legado, sin dejar, Señor, un servicio realmente, Dios, productivo. Necesitamos ser cristianos que den frutos, discípulos que te den a ti, Señor, y se entreguen a ti dando lo mejor, Señor. Gracias por esta mañana y por tu palabra. Ruego, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Si hay jóvenes todavía aquí que no están tomando decisión en esta área, ahora tienen una oportunidad también de hacerlo. Hay frutos que necesitamos nosotros realmente dar. Revisa tus motivaciones. Jóvenes, señorita, revisen sus motivaciones de por qué, de cómo, de qué esperan cuando sirven al Señor. Y si no estás trabajando y no estás haciendo algo por el Señor, es tiempo que lo hagas. Es tiempo que des fruto. ¿Te das cuenta que eres alguien sin fruto? ¿Te das cuenta que no estás dando nada para el Señor? ¿Quieres dar algo para Dios? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes hacerlo. Tal vez hay jóvenes así con esa decisión. Dios realmente pueda ayudar a que ustedes tomen esas decisiones hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Dios, seguir haciéndolo hoy, mañana también, y que tú sigas hablando en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, jóvenes. Sé que están cansados. Perdón por el tiempo. Queremos animarles a poder continuar. Mañana también estamos, hoy en la noche todavía, y queremos todavía decirles, yo sé que todos los juegos y todo eso cansa, pero creo que también un campamento se mueve y se debe siempre mover porque hay una predicación de la palabra del Señor y que sea también lo que les pueda ayudar y desafiar a ustedes. Amén. Dios les bendiga.